Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta cuarta clase grabada de nuestra materia Prácticas Profesionales uno. Y qué mejor que pues el día de hoy empezar a hablar acerca de un tema eh, que, bueno, pues la verdad es estas primeras instancias a las que nos vamos a enfrentar cada vez que queramos pues conseguir trabajo, y es una entrevista. Entonces, ¿cuántas veces no habrá pasado? Digo, algunos de ustedes yo sé que están ya trabajando actualmente y pues les habrá pasado esto en el que fueron a entrevistas y muchas veces recibieron un no o después ni siquiera una contestación si se quedaron no con la vacante, que al final pues fue obvio que no se quedaron con la vacante porque no les llamaron otra vez, pero son estos temas frustrantes que vivimos en algún momento, me tocó a mí vivirlos también. En mi carrera, cuando cursé la carrera, jamás hubo una materia en donde pudiera ver estos temas particulares de cómo tratar estas situaciones a las que me iba a enfrentar. Y hoy, en esta materia de prácticas profesionales y aquí en CT con este plan de estudios actualizado, híjole, es en verdad muy valioso el que hoy podamos trabajarlo de esta forma y que ustedes en una siguiente entrevista o hasta con sus mismos familiares puedan aplicar estas lecciones aprendidas que hemos tenido y que hoy podamos, sin duda, tener una mejor posibilidad de conseguir ese trabajo que queremos y no andemos eh, pues batallando mucho en este camino antes de conseguir un primer puesto, ¿no? Bueno, entonces en la plataforma ya tienen la información cargada y es lo que estaremos revisando el día de hoy. Entonces, pues empecemos. El tema como tal se llama Consejos para superar una entrevista de trabajo. Fíjense, ¿no? Hasta suena como un poquito eh, retador, porque cuando son las primeras veces, la verdad es que sí lo es. Y aunque ya hayas hecho algunas, e incluso ya tienes trabajo y estás ahí mismo, el que vuelvas a hacer en algún otro momento para crecer dentro de la misma empresa, porque es una forma, ¿no? En la que dentro de la misma empresa, si vas a crecer, también te hacen una entrevista. Eh, o vayas a otra empresa a donde vas a buscar también cubrir otra vacante, pues va a ser lo mismo y también existe este nervio. Pero vamos a ver entonces, ¿qué podemos hacer antes y durante la entrevista? ¿Sale? Este tema lo vamos a dividir en dos partes. Esta es la parte número uno y donde vamos a ver solamente esto. ¿Sale? Ok, antes de la entrevista, lo primero que debemos hacer es conocer todo lo que podamos de la empresa. ¿De acuerdo? Desde cuándo fue creada esta empresa, cuál es su giro, cosas relevantes o comentarios, que hoy tenemos mucha facilidad de poder encontrar comentarios que se tengan acerca de los servicios que ofrecen, el tipo de productos que venden, etcétera. Y de ahí algo, pues sí, genuino, que tengas información para ver qué te hace sentido con tu forma de ser, con tu forma de actuar, porque a lo mejor eso permite que al mismo reclutador le dé visibilidad que hay un sentido de que tú quieres estar en esa empresa y no solo porque no te quedó de otra y fue el único puesto o la única vacante que encontraste. Entonces, para esto es este punto. Número dos, repasa tus actitudes, tu experiencia y tu formación. ¿Esto por qué? Esto es muy importante, ya que de la vacante que tú hayas visto que te interesó, tienes que tener muy claro el perfil, lo que buscan que esta persona que ocupe ese puesto cubra como habilidades, conocimientos. Entonces tienes que ponerte a pensar muy bien y por eso siempre que vayas a postularte a una vacante, debes actualizar tu currículum. Y ojo, te lo he comentado en otras clases, no significa que mientas en tu currículum, sino más bien es piensa de lo que ya tienes de experiencia, eh, cubre, ¿no? Esos conocimientos, actividades que llegaste a hacer en algún momento, cubren el perfil de esa vacante de la que te estás postulando para que así las pongas directamente en tu currículum. Con esa misma claridad tienes que llegar a la entrevista o tienes que ir muy claro de cómo vas a llegar con esta información a la entrevista. Por eso también lleva tu currículum, conócelo a la perfección, ya que se basarán en él totalmente. Ahora, lo siguiente,
que es donde de repente nos sacan en jaque, porque para nuestras áreas de oportunidad es lo más complicado, porque nuestras fortalezas, ahí sí somos bien buenos y ya hasta ni me alcanzan los dedos de las manos ni de los pies para decir todas las fortalezas que yo tengo como persona, pero que aún así es importante tenerlas muy claras. Eh, es decir, aquí lo que se recomienda antes de la entrevista es que hagas una relación de los puntos débiles, es decir, tus áreas de oportunidad, pero no solo eso, sino cómo los estás trabajando. Ejemplo, si una de tus áreas de oportunidad es que, eh, pues bueno, no tienes tanto dominio de temas técnicos, ¿no? O de programas, etcétera, o algún idioma, pues a lo mejor ya estás estudiando el idioma, o te metiste a unas clases, a unos cursos, ¿no? Por ejemplo, Microsoft para tener muchísima mayor facilidad del uso de esas paqueterías o de algún programa de diseño, no lo sé, digo, lo que tú tengas. Es un ejemplo, ¿eh? Pero sí es importante que llegues ya con, eh, con esta claridad de cuáles son sus puntos débiles que también, ¿no? O sea, debes ser muy genuino, en verdad, y no mentir, o sea, sí tenerlo muy claro. ¿Cuáles son? Normalmente siempre te piden tres. ¿Cuáles son las tres áreas de oportunidad que tienes? Digo, tú no digas las tres y nada más te piden uno, que es el otro tema, ¿no? De la entrevista, que durante la entrevista que hay que considerar. Te piden uno, pues bueno, pero por lo menos tres sí tenlas muy claras, porque todas las tenemos, todos, todos, todos. Nadie es perfecto. Lo importante es que sí, desde incluso ahorita, sepas exactamente cuáles son esas áreas de oportunidad. Y si no la estás trabajando, piensa cómo las vas a trabajar, qué es lo que vas a mencionar también en la entrevista. ¿Ok? Lo mismo va a ser para hacer esta relación de, te decía, por lo menos tres fortalezas que sean muy claras para ti. No estés pensando en ese momento de la entrevista, ya las tengas muy claras cuáles las vas a decir, que te definan claramente y que tengas ejemplos para sustentar eso, ¿de acuerdo? Entonces, que digas, oye, una de mis fortalezas es que eh, soy muy bueno para organizar, ¿no? ¿Cómo lo haces? Porque llevo o utilizo ciertas herramientas como agenda electrónica, hago un checklist de mis actividades que voy a hacer en el día, no lo sé, o sea, cosas que te permitan y eso también dar claridad de cuál ha sido el resultado que te ha dado ese tipo de acciones o herramientas. Entonces, con eso ya argumentas prácticamente el por qué dices que tienes esa habilidad, ¿no? O que terminas en tiempo tus actividades, ¿no? No te sales de una agenda, etcétera, no lo sé, todo lo que eso implique. Siguiente punto, si te citan por escrito, es decir, si por correo te mandaron, ¿no? Pues eh, la cita para la entrevista, pues confírmala. O sea, no la dejes en el aire, solamente eso sí, confirma que efectivamente estás enterado y que vas a ir. Siguiente punto, comprueba tu apariencia. Esto es fundamental. Ya debes de ir muy consciente de, a ver, qué ropa vas a llevar, ¿sale? No tiene que ser, o evita llevar ropa muy llamativa, a menos que, claro, sea una posición de donde esté muy alineada al tema vanguardista, diseño, no lo sé. O sea, en otro caso, en un tema profesional, eh, no lo sé, o sea, un ejecutivo pues no puede ir con ropa muy llamativa, ¿no? O con colores extravagantes. Entonces hay que ir con traje. Sale de manera general como que ese es el estilo que se espera de alguien que va a una entrevista para una posición sobre todo de este tipo. Y a la que ustedes como administradores van a estar, pues ya básicamente siempre, ¿no? A estos niveles administrativos. Entonces, eso se refiere con ir bien vestido, utilizar colores. Si es de traje, lo ideal es que sea un gris Oxford o negro, ¿sale? Eh, ¿Por qué son esos colores y a lo mejor un café no? También eso es importante, entender un poquito el tema del color, de la comunicación. Y hay ciertos colores que de repente no te favorece, ¿no? Por ejemplo, un tema, lo decíamos, el llamativo, pues genera como esta sensación de poca seriedad, ¿no? El que sean colores muy opacos, muy como café, ¿no? Por ejemplo, a un café de como café como el que decimos, el de los abuelitos, pues también como que no maneja un poquito de
poca apertura, ¿no? En esos casos, etcétera. Pero bueno, es importante que vayas muy aseado. Hombres, la barba, digo, a menos que tengas una barba bien cuidada y todo, pero de preferencia ve afeitado, ¿no? Eh, Eso es importante, ve solo, sería lo peor que puede hacer que alguien te acompañara a una entrevista, ¿sale? Si tienes que ir totalmente solo. Sé puntual, eso es muy importante, ¿sale? Es la peor imagen que puedes dar si llegas tarde a una entrevista. Desde aquí 5 minutos antes, o sea, yo diría que lo ideal es que 10 minutos antes ya estés ahí, ¿vale? 10 minutos. Pero bueno, tampoco es como tan asertivo llegar con muchísimo tiempo de anticipación, porque también nota como otro tipo de comportamientos, tal vez como que eres desesperado, etcétera. Entonces, no, básicamente con que llegues 10 minutos antes está perfecto. Si incluso llegas mucho antes, pues date el tiempo de estar tranquilo, tener claridad en tu mente de de todo esto que es los puntos anteriores que ya habíamos platicado. 10 o 5 minutos antes entras ya para pues, que te anuncien y que sepan que ya estás preparado para atender la entrevista, ¿no? Bueno, si te das cuenta, son muchos puntos que a lo mejor no habías considerado antes de ir a tu entrevista y eso es importante. Y además, él prepara la entrevista. El seleccionador, el reclutador va a hacer lo mismo. Entonces, por eso con esto vas a ir muy preparado al igual que él y va a fluir muy rápido tu entrevista incluso. Eh, y un punto importante al preparar tu entrevista también es, si ya sabes dónde va a ser la cita, ¿no? Dónde va a ser el lugar donde vas a ir a entrevista, ten en cuenta muy bien los traslados, los tiempos, para que efectivamente cumplamos con todo esto que ya habíamos mencionado y sobre todo el tema de la puntualidad, ¿de acuerdo? Ahora, durante la entrevista, aquí importante, ¿eh? O sea, tenemos muy poco tiempo para crear esta buena impresión. Las primeras impresiones son de gran importancia. Muchos empresarios consideran que tras haber visto entrar por la puerta a un candidato, observar la forma de dar la mano y sentarse, con eso es más que suficiente para que digan, él es mi candidato. Claro, no lo define siempre, pero te da muchísima facilidad, ¿vale? De entender qué tan fácil va a poder entrevistarte, porque eso pasa. Normalmente en un proceso, primero te entrevista el reclutador. Si pasas el filtro y cumples con todo lo demás, te van a asignar seguramente una entrevista con el dueño de la vacante, ¿no? Entonces ellos, los dueños de las vacantes, normalmente desde que te van a llegar, ¿sí? Tu comunicación no verbal, comunicación verbal también, va a decir mucho de ti, tus comportamientos. Entonces, va a ser mucho más fácil también tener esa claridad si va a ser necesario tener como estas preguntas que voy a hacerte para saber si cubres con lo que yo necesito de mi vacante o de plano desde un principio decir no. Y irme por preguntas ya muy quisquillosas que pues al final si no logras pasarlas, pues ya con eso estoy seguro que no vas a ser el candidato ideal y pues bueno, ahí bueno, tú perderás como candidato la oportunidad de tener esta vacante, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer durante la entrevista? Fíjate muy bien. Saluda al entrevistador de manera convencional, como un buenas tardes, buenos días, dependiendo del horario en el que tú estás, ¿sale? En ese tiempo de la entrevista. Otro punto importante, siéntate derecho, ¿sale? Hay que estar de sentado derecho. Hay cosas importantes que considera como ni sentarse al borde de la silla porque eso demuestra inseguridad en tu comunicación, ¿sale? El que tú estés al borde de la silla, eso demuestra inseguridad. O que tampoco esto de, bueno, es una palabra eh, no muy usada por nosotros los mexicanos, pero bueno, a eso se refiere como, pues, tampoco te sientes de una manera tan informal, por así decirlo, ¿no? Porque eso representa una falta de respeto. Informal es que, pues, es todo así como acostado en la silla prácticamente. eh, No, eso no lo hagas, ¿sale? Siguiente punto. No seas el primero. Este punto, pues puede ser, o sea, tampoco es tan necesario. O sea, sí es importante que tú llegues y claro, o sea, normalmente el reclutador te va a dar o te va a dar la mano, ¿no? Para la bienvenida. Tú saludas y te da la mano. Si no pasa eso, pues en los primeros 5 o 10 segundos que pasen desde que tú llegas, si no sucede esto, tú sí puedes extender la mano.
Claro, aquí la recomendación es que tú no seas el primero en empezar a llevar todo el ritmo, ¿no? Sino más bien es dejar que fluya por parte del entrevistador, pero pues también si en ese lapso de segundos no pasa, tú sí puedes acercarte y darle la mano, ¿sale? Saluda con un apretón de manos y sonríe, mirándolo a los ojos. Eso es importante siempre durante toda la entrevista, estar mirando a los ojos al reclutador. Claro, de una manera no retadora ni intimidante, porque eso tampoco ayuda mucho. Más bien es como tener esa sensación de ir y vas a conocer a alguien, ¿sale? Con esa tranquilidad, o sea, siendo, como bien lo dice aquí, tomando una actitud sonriente, ¿no? De una cara con tu comunicación permita la apertura y con eso no vamos a cerrar la comunicación, ¿no? No te sientes hasta que te lo digan, eso es también importante para que no sea como una falta de respeto de, qué confianzudo es esta persona, sino más bien es, llegamos, me presento, buenos días, buenas tardes, depende del horario, si me saluda, lo saludo, ¿no? Y si no, pues yo te extiendo la mano para saludar y ya, espera que me diga, siéntese, listo, me siento, ¿no? No hacerlo por mi cuenta. Otra cosa también importante, no tutees si no te lo indican. ¿Sale? Si tú ya sabes cómo se llama el reclutador, ¿no? Porque ahí venía a lo mejor en el correo o en la llamada él te comentó quién es, licenciado tal. O sea, llámalo tal cual, ¿no? Por su nombre, como te lo pidió, o con esa referencia de quién es, ¿no? No tutearlo. A menos que te lo diga. Si te lo dicen, pues bueno, ya es diferente. Hola, me gusta que me digan, no sé, o sea, yo soy César, me gusta que me digan César. Bueno, ya hay esa confianza y te puedo estar llamando de esta manera. Incluso hasta puedes preguntar, "Oye, entonces no hay problema si te tuteo de esta forma. No. Si te lo dan el permiso, pues adelante. Eh, Estate atento, sale durante toda la... Y dice simpático, en estos casos quiere decir, ve con esa naturalidad, tranquilidad, no vayas tenso, o sea, porque eso se nota luego, luego. Entonces tú ve tranquilo y este tipo de cosas dices, bueno, pareciera que no es tan sencillo, pero si tú ya vas preparado con estos puntos desde un principio, ya sabes qué hacer, cómo lo vas a hacer, créeme que te da mucho mayor seguridad para que no estés tan nervioso, ¿no? Y estar muy atento totalmente, o sea, sí, aquí es importante que esta habilidad que hemos platicado en otros momentos, la escucha activa, sale, estate muy atento para escuchar muy bien lo que te tenga que compartir el reclutador, incluso las preguntas que te vayan a hacer. Y sobre todo, si no las llegas a entender, pues pedir o corroborar si entendiste bien la pregunta, ¿sale? Para que ya puedas dar una respuesta correcta. Eso te evitará también ponerte nervioso cuando les decía veníamos preparado y los gestos que lo indiquen como molesta, mórdete las uñas, golpear con el bolígrafo la mesa, tú estás moviendo durante el asiento, o sea, eso demuestra muchísima inseguridad o nervios, ¿no? Tú tranquilo, estar sentado todo el tiempo escuchando, viendo a los ojos, con esa, te digo, esa sensación, tranquilidad y pues estar muy atento, ¿no? Ya hoy en día aquí en México pues no está permitido fumar dentro de las oficinas. A veces, en algunos casos, algunos años antes, cuando no estaba prohibido, había incluso jefes o reclutadores que podían estar fumando y no pasaba ningún problema. Y a lo mejor pues, tú también si fumabas, hacías lo mismo. Ahorita ya no es esto permitido, entonces este punto ni siquiera aplica porque no tendrá que estar fumando nadie en la oficina, ¿no? Un punto importante, no interrumpas, ¿sale? Siempre espérate hasta que el reclutador termine de comentarte o de darte hacerte la pregunta completamente o darte todo el contexto de lo que quiere que compartas tú. En cuanto ya te dé la pauta para que tú empieces a platicar, ahora sí. Yo sé que de repente ya queremos responder de inmediatamente por el nervio o queremos ya empezar a platicar y eso hace que interrumpas. Entonces, evítalo, escucha hasta que ya te den la pauta para que tú puedas empezar a dar tu respuesta o tus comentarios. Hasta ese punto lo haces, no antes. Mira al entrevistador a los ojos, pero sin intimidar, como te decía. Si eso demuestra que estás atento, pero con esta soltura, esa pues sonrisa, ¿no? Está tranquilo para que no sea ni intimidante ni de enojo, nada de esto. Deja que él tome la iniciativa. Aquí en todo momento, pues el entrevistador es el que te va a estar llevando toda la sesión de la entrevista, entonces él te va a estar guiando. Ya al final,
Si sí hay dudas, bueno, ahí sí las vas a poder hacer. Y incluso a lo mejor él te va a preguntar, ¿no? De, oye, ¿alguna duda? Ah, entonces ahí sí puedes empezar tú ya a compartir cosas adicionales que a lo mejor no te quedaron claras en la entrevista o que te gustaría saber. Aquí importante, no hables demasiado ni demasiado poco. ¿Qué significa esto? En resumen, solo contesta lo que te están preguntando. Esto es muy importante. Vulgarmente, aquí yo a mi gente o tengo un programa de formación donde le decíamos a los colaboradores que estaban formando para ser jefes, no le decíamos, no des cambio de más. Es decir, solo da la información o da la respuesta de lo que te están preguntando, no des más, ¿sale? Porque eso lo que muchas veces ocasiona es que te pregunten más cosas y tú solito te vayas enrollando en o te metas a las aguas profundas y de ahí pues no puedas salir, ¿no? Es decir, ya solito digas cosas que de repente dices, ¿por qué dije esto? Y te pongas más nervioso, ¿sale? Titubes mucho y entonces eso no te ayuda para la entrevista, ¿sale? Entonces, en resumen, solo contesta lo que te preguntan, nada más. Cuida tu lenguaje, siempre profesional. Eh, También es importante que a lo mejor un punto adicional que yo agregaría aquí eh, en esta parte antes de la entrevista, vamos a ver la segunda parte de la entrevista de este tema que estamos viendo, donde incluso hasta tú ya podrías empezar a practicar con alguien, tu familia, quien te escuche, y ya que tú sepas exactamente cuál va a ser el discurso de algunas preguntas que generalmente te hacen, ¿no? En una entrevista, para que también tú te escuches, y eso es importante. Eh, Busca no decir pleonasmos, barbarismos, sé un profesional en tu comunicación, por eso es importante que cuides tu lenguaje. No peques de agresivo ni de pues blandengue, por así decirlo, aquí dice sensibilón, ¿no? Es decir, siempre muy, pues que mantengas una misma forma en tu comunicación verbal y no verbal, ¿no? En un tono de voz tranquilo, simple, y lo que tú compartas, ¿no? De eh, que no eres alguien, ¿no? O sea, o incluso en tema de manejo de conflictos o algunas competencias en donde, ¿qué pasa, no? O sea, cuando te preguntan, oye, ¿y qué es lo que más te hace enojar? Ay, pues que sean desordenados, que eso no lo tolero, no lo haga de esa manera, pero tampoco digas, ay, no, nada, no me molesta nada, yo me adecuo a todos, no, eso también se nota muy malo. Sí puedo decir, ¿no? Me molesta alguien que sea desordenado. ¿Cómo lo trabajas? Bueno, si al final no me afecta o no afecta a nadie en temas de actividades laborales, no pasa nada, solamente puedo dar recomendaciones, ¿no? Si lo veo en alguien y si me las pide, claro. Eh, pero si hay un impacto ya directamente al trabajo, al mío o al de mis compañeros, o al mismo al del compañero, el que está siendo soldado, yo sí le diría, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Y si no hace caso, pues entonces yo tendré que escalarlo con su jefe para poder indicarle lo que eso nos puede originar. Punto. Si te das cuenta, ni está siendo agresivo ni blandengue. O sea, digo lo que tengo que decir, pero de una manera asertiva, que eso es lo que buscamos. Otro punto importante es que no te aproximes en exceso al entrevistador, es decir, normalmente la distancia que debe de haber entre tú y el entrevistador es de 1 metro, ¿ok? No estar tan encima de él porque eso es invasivo, eso es muy mal visto. Dale espacio suficiente, te digo aproximadamente de 1 metro, 1,5 metros, como cuando decían lo de COVID, ¿no? El 1,5 metros de espacio hay que dejar entre persona y persona, está perfecto, ¿sale? No pongas los codos encima de la mesa del entrevistador, que esto demuestra informalidad, ¿sale? Poco respeto. No cruces los brazos. Eso también, cuando cruzas los brazos, en tema de comunicación, cruzar brazos significa que no tienes apertura para estar escuchando o estás a la defensiva, como que te lo menciona. Si te ofrecen una bebida, pues puedes aceptarla, eso es importante. Bueno, claro, alcohólica jamás, digo, a menos que sea un tema de negocios, pero no es así, menos en la oficina, ¿no? Este punto es importante. Silencia tu teléfono y no lo utilices, pero para nada durante la entrevista. Es decir, tú vas a estar totalmente atento a la entrevista, ¿sale? Por supuesto, también a tus familiares, si a lo mejor estás, no sé, o sea, tenías algún tema, si a las personas, darles con mucha avisidad de que vas a ir a una entrevista de tiempo a tiempo, en ese momento tú no vas a atender llamadas ni nada, o sea, vas a estar atento a la entrevista.
¿sale? Y haz esto, por favor, si sale silenciar tu móvil, ¿vale? Eh, ahora sí, cosas importantes durante la entrevista que tienes que hacer, ¿no? Piensa antes de contestar, por eso lo que te decía, esos son de los puntos importantes. Responde clara y brevemente lo que te mencionaba, solo responde lo que te preguntan. De manera muy, muy breve, muy específica, no cantinflés. Por eso sí es importante que escuches bien la pregunta y la entiendas. Date segunditos para entender bien, ok, y ya lo respondes tal cual, ¿sale? Di siempre la verdad, porque se nota cuando estás mintiendo. Incluso en tema, normalmente un entrevistador es un psicólogo y ellos perciben mucho tu comunicación, sobre todo cuando volteas la mirada hacia arriba y en cierta posición del cerebro, del hemisferio del cerebro, porque eso da pauta que estás tratando de inventar algo, ¿no? O de acordarte de algo, dependiendo de la situación, pero pues si no lo sabemos nosotros, como no somos psicólogos, estate muy enfocado y siempre diciendo la verdad, lo que tú ya sabes que es, ¿sale? Si te preguntan sobre ti mismo, enfatiza tu formación, experiencia y resultados de tus trabajos. Es importante que no uses palabras rebuscadas, o sea, trata de siempre utilizar un lenguaje general, no vulgar, ¿eh? O sea, general, ni coloquial tampoco. No respondas con evasivas o dudas, ni con monosílabos. Por ejemplo, sí, no. Siempre trata de dar una respuesta que vaya enfocada a lo que te están preguntando y muy clara, pero no con un sí o un no. Da un poquito de contexto. Intenta no utilizar expresiones tajantes como siempre, nunca, ni utilices tampoco muletillas. Las muletillas son el o sea, este, bueno, bueno. Y estas muletillas que repites bastantes veces, por eso te decía, te sirve mucho el que a lo mejor practiques lo que va a estar diciendo para que tengas tu discurso muy claro, ¿no? De qué tipo de respuestas vas a dar y cómo las vas a dar. Muestra entusiasmo por el trabajo, ¿sale? Aunque tampoco sea que es lo único que hay y no hay otro y ya quieras tenerlo porque te urge, sino que en verdad te haga sentido el por qué quieres hacer eso. Por eso también, si tú desde un principio, como se los pedía, busca una vacante que te llame la atención, ¿no? Que te gustaría hacer, porque eso también se nota. Cuando algo te gusta, se nota. Cuando algo no te gusta, también se nota. Y entonces por eso es más fácil para un reclutador saber si efectivamente no solo tienes el conocimiento, la experiencia para cubrir la vacante, sino que también tienes el interés y el gusto por ella, ¿sale? Y eso es lo que hace que se cierre la pinza y entonces como reclutador te diga, esta es la persona ideal para el puesto que yo estoy buscando cubrir. No hables mal de las empresas en las que has trabajado. Normalmente te preguntan eso de, oye, ¿y por qué dejaste de laborar en tal empresa, no? Ah, pues es que en esa empresa no me querían, bla, 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 o siempre era eso. No, simplemente sí decir la verdad, pero no hablar mal de la empresa, ¿no? Y puede ser que a lo mejor hayan ya intereses que no iban con base a mi forma de pensar, forma de sentir, en cuestión, no sé, de la forma de trabajo o forma de, no sé, lo que vaya pasado, ¿sale? Pero no diciendo que ellos fueron los culpables, por eso me fui, sino más bien ya no fue de mi agrado y pues por eso es que yo decidí salir, ¿no? Ya si fue un tema de que te corrieron por algo, pues es importante por eso en tu currículum ver si lo vas a poner o no lo vas a poner, porque seguramente ahí, pues sí, incluso si piden referencia de ese lugar, no va a haber referencias buenas de ti. Entonces pone en este caso, y por eso es importante desde un principio ser profesional para, si sales de una empresa, que salgas bien, o sea, al final si hay un recorte de personal o si se termina tu contrato por alguna situación, que no sea porque tú ocasionaste un tema de disciplina, de problemas, etcétera, que pues después no te permita que haya una buena referencia hacia tu persona. Bueno, entonces no hables mal de las empresas en las que has trabajado. No te niegues a responder preguntas, eso es muy importante, a menos, claro, que te hagan preguntas invasivas, ¿no? O preguntas personales como, o sea, algo, hay un ejemplo aquí que podría pasar, pero a lo mejor a veces lo hacen como para probar tu comunicación. Dice, si va de viaje con su novia o novio, ¿no? ¿Qué piden? ¿Una o dos habitaciones? Pues esto es muy personal, ¿no? Entonces tú no tienes que por qué responder ese tipo de cosas, pero sí tienes que decirlo de una manera muy educada. Eh, no siendo agresivo, solamente preguntar, oye, no me queda clara la pregunta, eso, cómo va dirigido a, pues, esta vacante o a este tema, ¿no? El que estamos
por el que estoy aquí en entrevista. Listo. O sea, no la tengo que responder, pero sí entender, ¿no? Y de manera muy educada, que no va acorde a esta vacante o al tema, y por lo menos no la va a poder responder. Ahora, piensa y responde de manera positiva. No digas que necesitas terriblemente el trabajo, no critiques a pasados empresarios, como también tiene que ver con el tema de la empresa general o empresarios, personas. Ah, es que mi jefe era nefasto, era el peor. No. Si no tienes experiencia, no digas, acabo de terminar mis estudios y no tengo experiencia profesional. Por eso, en esta materia de prácticas profesionales, te he dado muchísima referencia de cómo hoy el aprovechar tus prácticas profesionales, tu servicio social, te permite tener ya experiencia, aunque sea muy poco tiempo. Enfoca de otra manera la respuesta. Estoy disponible para trabajar y dispuesto para poner en práctica todos los cursos que he adquirido en mis estudios, ¿vale? Es una forma en la que podría responder también si hay este tipo de preguntas. Y también tú haz preguntas sobre las posibilidades de promoción, la empresa o el puesto, que se vea también ese interés de que tú quieres saber, ¿no? Y a lo mejor sí te pueden decir, oye, y si no hay crecimiento aquí, ¿qué va a pasar? O sea, también ser muy claro. Y también honesto, o sea, tú debes de tener mucha claridad. Si en esa empresa en verdad te ofrece lo que tú necesitas, pues adelante. O sea, sí quiero estar y quiero pertenecer a esa empresa, ahí quiero estar y voy a hacer lo posible para que yo ahí me quede, ¿no? Pero si de plano también veo que hay una forma de trabajar que no va acorde a mi forma de ser, ¿sale? O a mi forma de pensar o de sentir, pues también vale la pena que tú tomes la decisión y decir, sabes que mejor no continúo con el proceso, porque también eso es válido. O sea, sabemos que es importante el que podamos contar con un trabajo, ¿sale? Que debamos tener, pues, el sustento, porque a lo mejor yo tengo una familia y todo, pero también el llegar a un lugar donde yo no me siento cómodo, donde no me siento bien, en algún momento va a pasar que no vas a durar. ¿Por qué? Porque tú te desesperes, te estreses, te molestes y no quieras seguir ahí. O la otra es que des malos resultados y terminen por despedirte, que eso no es lo ideal. Entonces, pues con todo esto que acabamos de platicar, pues la intención es que en esta primera parte, pues ya como cierre también, perdón, se me olvidó comentarles esto, expresa al finalizar la entrevista tu agradecimiento y en verdad, eh, pues el haberte considerado para esta entrevista, ¿sale? Siempre es agradecido, es importante y listo. Entonces, eh, esa es la primera parte que hay que considerar. Todavía va a haber muchísimas preguntas que formalmente te pueden hacer o de manera ya cotidiana te las hacen. Tienen un sentido lógico, ¿eh? Que a veces te las hagan. Pero bueno, esto va a permitir muchísimo para que tú, de aquí en adelante, vayas mucho más preparado para una entrevista, ¿sale? Y en verdad, yo te lo comento todo esto porque también hoy que yo estoy laborando, igual que muchos de ustedes, como lo mencionaba en un principio, también me he postulado y he crecido dentro de la misma empresa en la que estoy. Y también en empresas anteriores, hasta la que ya llegué al día de hoy, he tenido que pasar por este proceso de entrevista. Y siempre hubo estos nervios. Hoy la verdad es que yo, junto con ustedes, he ido aprendiendo mucho al ponerme al día con esta información que hoy les comparto y que con estas lecciones aprendidas que he tenido durante, pues ya prácticamente llevo, pues 15 años de carrera, ¿no? Teniendo experiencia, no en tantas empresas, porque también eso me ha sucedido con base a lo que yo les he platicado. Me he enfocado en cosas que me llamen la atención, que me gusten, es a lo que me he dedicado y he durado varios años en muchas de ellas. Entonces, y aquí sigo, ¿no? Adicional dando clases, que esto sí no lo he dejado desde que pues empecé a trabajar, he dado clases hasta el día de hoy y para mí esto es maravilloso. Entonces, sigo aprendiendo igual que ustedes y créanme que este tipo de información en verdad es muy valiosa para todos nosotros como profesionistas. Y bueno, como les mencioné, ¿cuáles son los siguientes pasos? La próxima semana vamos a ver la parte 2 de este tema para que vayan preparados mucho más a una práctica que vamos a hacer. Aquí son prácticas profesionales, aquí vamos a practicar también. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué actividad vamos a hacer? Ustedes tienen que buscar una vacante, ¿ok? Si ya está trabajando, si díganle ahí en sus empresas que es un tema de la carrera, de los estudios, ¿no? O sea, damos más en una práctica. Que si te llame la atención,
puedes buscarla en OCC, Computrabajo, Boomerang o en cualquier lugar que tú quieras buscar estas vacantes que te llamen la atención. Es importante que te guste o que te llame la atención esa vacante por el perfil que tiene. Y entonces de tarea vas a hacer eso, actualizar tu currículum, ¿sale? Para que con base a la experiencia, conocimientos que ya tienes el día de hoy, ¿sí? Puedas actualizar tu currículum y que también pues estén alineados a la vacante a la que te quieres postular. Es decir, si en la vacante te dicen, a ver, experiencia en presupuesto, manejo de presupuesto. Ah, ok, tú tienes que buscar a ver de qué forma has trabajado o tu experiencia, tu conocimiento en temas de presupuestos, cómo los has trabajado. Seguramente va a haber algo, ¿no? Entonces, ahí, aunque sea mínimo, lo ponemos, ¿no? En tus actividades dentro del puesto donde estuviste trabajando para que sea muy claro que sí cubres esa parte de ese perfil, ¿no? Y así con cada cosa que te pidan, debe estar muy alineado para que el reclutador cuando vea tu currículum vea que sí es viable llamarte para una entrevista. Entonces, haciendo esto, esa es tu tarea que vas a hacer, me la vas a compartir a mí. Ojo, va a ser tu currículum actualizado y me vas a mandar la vacante. Puede ser un link donde viene la vacante o copias la información y me la pegas en un Word o copias la imagen y me la pegas en como tú quieras hacerlo, pero yo tengo que tener visibilidad de cuál es la vacante, ¿sale? De qué empresa, porque no te ponen ahí qué empresa es, qué se pide, todo esto. Tu currículum actualizado acorde a esa vacante. Y yo voy a fungir posteriormente, esto lo vamos a hacer ya en las últimas dos clases de este módulo, para que hagamos una práctica. Es decir, yo voy a fungir un rol de reclutador y tú vas a ser el candidato, es decir, tal cual, vamos al ejercicio de que vas a ir a una entrevista. Y con base a esto y lo de la siguiente semana que vamos a revisar, vayan preparados, se vayan preparando para esa entrevista que vamos a ejecutar. Entonces, pues bueno, por mi parte sería todo el día de hoy. Entonces, pues muchísimas gracias. Cualquier duda, comentario, recuerden, me pueden escribir en el grupo que tenemos de WhatsApp, o si es algo ya de manera individual que quieran platicar conmigo, lo hacen también por ese medio. Y bueno, pues en la clase en vivo también ahí podemos disipar cualquier duda o atender cualquier comentario. Pues por mi parte sería todo el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana.